Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar impartido por Oreca IT. Yo soy Oyer Ruiz de Loizaga, responsable del área de sistemas de Oreca IT. El webinar de hoy os mostraremos un conector que permite utilizar SharePoint como repositorio de documentación de los sistemas SAP y de esta manera poder anexar documentos de forma transparente para los usuarios. Antes de empezar con el webinar, me gustaría contaros un poco quiénes somos y qué hacemos dentro de Oreca IT. Oreca IT nace en 2009 con una idea clara de ser especialistas en consultoría SAP. Empieza siendo especialistas en el módulo de recursos humanos, pero pronto empieza su expansión a las distintas áreas funcionales de SAP, como pueden ser logística, finanzas y recursos humanos, de la que ya éramos. También se abren líneas técnicas, como la administración de sistemas, los servicios analíticos o el equipo de desarrollo y experiencia de usuario. Ahí veis distintos hitos que se han ido consiguiendo durante nuestros años de trayectoria, pero reseñable en 2013 la certificación de calidad ISO 20001 conseguida para dar servicios de mantenimiento SAP con unas buenas prácticas y una metodología propia. En 2018 somos reconocidos por parte de SAP con el sello Gold Partner, gracias a las certificaciones de las personas que conforman Oreca en los distintos módulos de SAP. Y por último, pues la expansión en 2019 hacia Navarra con una nueva oficina y por último en 2020, en plena pandemia, pues la apertura de la oficina en Vizcaya. ¿Qué nos caracteriza? Pues lo primero de ellos, como os he dicho, ser especialistas en la herramienta que utilizamos, en SAP. De esta manera, conocemos las soluciones que SAP va liberando, las estudiamos y de esta manera podemos dar servicio a empresas de todo tipo, tanto instituciones públicas como privadas y de distinto tamaño, grandes y pequeñas. Nos caracteriza la cercanía con nuestros clientes. Queremos ser una empresa de largo recorrido que acompañe a los clientes durante su ciclo de vida. No queremos ser una empresa que vaya a una implantación y se vaya. Queremos durante los años aconsejar a las empresas con las distintas soluciones que SAP plantea. Y por último, somos distintos. Tenemos una filosofía propia llamada Corporate Balance, basada en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el cliente, como en toda empresa. El segundo, el conocimiento. Dedicamos muchas horas de formación a las personas que conforman Oreca para que estén al día de todas las nuevas funcionalidades que SAP libera. Y por último, los profesionales que conforman Oreca, dotándoles de una calidad de vida para que la tasa de rotación de la empresa sea lo más baja posible. En cuanto a cómo estamos organizados, pues aquí tenéis nuestro organigrama. Disponemos de un organigrama circular en el que en el centro está el cliente, es el core de la empresa. Alrededor de ella disponemos de 7 líneas de negocio de SAP, donde están las 4 funcionales, finanzas, recursos humanos, logística y customer experience, 3 técnicas, una de servicios analíticos, otra de user experience y la de administración de sistemas, y luego otra línea más dedicada a dar servicio a las pymes con el hermano pequeño de SAP, el SAP Business One. Para acompañar a este organigrama disponemos de distintos grupos de trabajo dedicados a I+D+I, calidad y mejora continua en los procesos de Oreca, un equipo de fomento del euskera, responsabilidad social, otro equipo para la mejora de los procesos comerciales y, por último, la regulación de condiciones laborales.
Durante los distintos años de vida que lleva Oreca hemos ido desarrollando distintos productos propios. Aquí podéis ver unos cuantos. Por comentar uno, el servicio vía S/4HANA, donde la idea que tenemos es enseñar a los clientes en qué punto se encuentran de cara a esa futura conversión que se va a tener que realizar en los próximos años. La idea es decir a los clientes en qué punto están, qué tareas se pueden ir realizando durante los años anteriores a esa conversión para que cuando se vaya a realizar sea lo menos crítica posible. Si queréis más información acerca de ellos, podéis contactar con nosotros. Como os he dicho, somos Gold Partner de SAP. Este Gold Partner se ha conseguido gracias al reconocimiento con distintas certificaciones logradas en todas las áreas de SAP que componen Oreca. ¿Vale? Tenemos 20 Recognized Expertise y gracias a ello conseguimos el Gold Partner. En cuanto a números, para que os hagáis una idea, en 2020 Oreca ha realizado 147 proyectos de SAP, finalizó el año con 20 mantenimientos activos. La plantilla se vio incrementada en un 21% respecto a 2019. Finalizó el año con 20 Recognized Expertise que hay que ir renovando año a año para seguir manteniéndolos. Los clientes activos de SAP finalizaron con un incremento del 27%, llegando a los 56. Tenemos un CPD propio con los sistemas propios para la gestión de Oreca, formaciones, demos y sistemas de clientes. Ya tenemos más de 60 sistemas SAP levantados. Y, por último, un dato muy importante para conseguir las certificaciones y demás es la dedicación de horas en formación de 2020, llegando a las 16.259 por parte de los trabajadores de Oreca. Por último, pues bueno, en esta diapositiva os presento algunos de los clientes que confían en Oreca para realizar sus proyectos de SAP y mejoras en sus procesos. Voy a presentar a Xavi Legarda. Xavi Legarda es integrante del equipo de administración de sistemas y en los últimos años pues su dedicación está enfocada a hacer implantaciones de arquitectura de S/4HANA y estudios para buscar la mejor solución. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar ahora con la parte de cómo almacenar nuestros documentos SAP en SharePoint. Para ello he preparado estos puntos. Primero veremos cómo manejar los documentos SAP brevemente. Después las necesidades que hemos identificado tanto de usuarios como de personal de IT. Veremos cómo este conector nos ayuda a conectar aplicaciones de Microsoft con nuestro sistema SAP. Más adelante veremos un catálogo de productos que ofrece este conector y las características de cada uno. Después os enseñaremos un caso de éxito implementado por nosotros. Más adelante veremos diferentes referencias que usan este producto. Y por último ya entraremos en la parte de demo, donde os enseñaré posibles arquitecturas y la arquitectura en concreto que vamos a usar para la demo. Nos centraremos en el producto de DocSet, que está dentro del catálogo del conector de IntelliDocs. Y después veremos la estructura en este caso nos centraremos en el módulo de PM para subir los documentos. Entonces veremos la estructura ficticia montada para la demo y finalizaremos enseñándoos cómo funciona el conector. Vale, lo primero, ¿cómo maneja los documentos SAP? Bueno, al final SAP es el ERP de nuestra empresa y por lo tanto pues gestiona los documentos más relevantes, como pueden ser pues facturas, contratos, pedidos, nóminas, y al final pues es importante que esa documentación esté accesible de forma fácil para los usuarios y trabajadores. Se almacena de diferentes formas, se puede almacenar en tablas de base de datos, en Content Server, DMS o Capros, o si no, en un gestor documental externo vía ArchiveLink. Hay que decir que SAP no soporta nativamente, SAP
la conexión entre SAP y SharePoint mediante Archive Link no está soportada nativamente y por lo tanto con el conector que os vamos a presentar más adelante pues se cubre esa necesidad. Luego la documentación está organizada mediante Business Object y se accede mediante transacciones. Pues con el SAP, es accesible mediante SAP GUI, como ya sabéis, y el problema del SAP GUI pues, es que no ofrece muchas facilidades a la hora de buscar documentos, sino que tienes que ir entrando a cada objeto y desde allí pues, o listar sus anexos para poder ver lo que está adjunto a cada objeto. Como os he dicho antes, pues hemos identificado diferentes necesidades y entre ellos pues empezaremos con las necesidades de los usuarios. Una de ellas es compartir documentos fuera de SAP. Seguro que siempre pues hemos querido compartir un documento que hayamos adjuntado en SAP con algún usuario ocasional o bien con usuarios externos como pueden ser clientes o proveedores. SAP no cumple esta funcionalidad, pero en cambio seguro que alguna vez habéis compartido documentos mediante algún link en SharePoint. Pues al tener esta documentación almacenada en SharePoint nos permite poder compartirla también con otros usuarios. Luego, organizar la documentación por vistas de negocio. Gracias a la personalización de vistas, pues es posible organizar estos documentos, pues bien mediante ubicación, clientes o el identificador del objeto en SAP. Realizar búsquedas en el contenido, pues si utilizáis SharePoint de manera habitual, sabéis que se pueden guardar búsquedas personalizadas, crear tus propias búsquedas y esto pues facilita enormemente a la hora de buscar los documentos en concreto que queremos. También nos permite un acceso móvil. Luego en la demo veremos un ejemplo de cómo es la vista desde el móvil de la aplicación de SharePoint y del DocSet en concreto, que es uno de los productos que os vamos a enseñar, y la facilidad para subir y adjuntar documentos. Al final, pues desde SharePoint es muy fácil adjuntar y subir documentos, en cambio desde SAP pues no es tan fácil porque, bueno, entre que tienes que saber la transacción en concreto y mediante el SAP Ghost, pues si no estás habituado, pues puede que para usuarios que no utilicen en su día a día SAP no sea tan sencillo. Bueno, en cuanto a las necesidades de IT, que esto también pues ya me afecta a mí en particular, pues gestionar el almacenamiento. En este sentido, pues, ¿qué nos referimos a esto? Pues, por ejemplo, si tú almacenas tus documentos en la base de datos de SAP, pues al final ese crecimiento de la base de datos es muy grande y se convierte en un monstruo difícil de manejar. Además, unido a esto hay que tener en cuenta que ya dentro de poco habrá que pasar los sistemas a HANA y pues hay que tener un control de ese coste también. Como sabéis, en la base de datos en HANA se almacena en RAM, lo cual es, a la hora de dar recursos a los sistemas es mucho más caro que almacenarlos que almacenar en discos duros. Y por lo tanto, si hacemos crecer mucho nuestra base de datos con los documentos, pues el coste de HANA será mucho mayor. Y por último, la disponibilidad del contenido. El contenido queda accesible gracias a este conector desde SAP y desde SharePoint. Por lo tanto, si uno de los dos sistemas, por lo que sea, no está accesible, el contenido seguirá estando disponible desde la otra herramienta, con lo cual pues mejoramos en disponibilidad. El segundo punto sería manejar el contenido y la integridad de la documentación compartida. Al final, toda esta documentación se envía o las conexiones se realizan de forma segura y cifrada. Por lo tanto, aseguramos esa integridad de la documentación. Además, a la hora de manejar el contenido, es mucho más fácil organizar y manejar ese contenido desde SharePoint que desde SAP. Y nos permite, ya que seguramente muchos en vuestras organizaciones ya estaréis usando SharePoint para almacenar otro tipo de documentos, pues tener todo el contenido centralizado y solo tener que gestionarlo desde un punto central. Tercer punto sería la estrategia cloud. Algunos tendréis vuestro SharePoint on-premise, otros ya habréis pasado a Office 365. Con este conector podemos almacenar nuestra documentación en la nube, bien a través de Office 365 o Azure. Muchas empresas están apostando ahora fuertemente por la nube, incluso llevando sus ERPs a la nube, pues decir que también gracias a esta herramienta sería posible tener la documentación almacenada en la nube.
Y por último, migrar repositorios documentales obsoletos. Hay algunos repositorios que se están quedando obsoletos y por lo tanto existe la necesidad de tener que migrarlos a unos repositorios documentales más actuales. Entre ellos, uno de los que están actualizados es SharePoint. Vale, ahora ya entramos un poco más en concreto en lo que es el conector de IntelliDocs. Bueno, IntelliDocs es una empresa, una multinacional americana con la que Oreca tiene un partnership y pues gracias a su conector conseguimos desde Microsoft, desde las aplicaciones de Microsoft, acceder al contenido y los datos de SAP. Como podéis ver en la imagen en la derecha, se puede conectar con numerosas aplicaciones de Microsoft y esta conexión se puede hacer con Azure y con nuestros sistemas de SAP. Entre las aplicaciones, pues destacamos Office 365, que aparte de ser un suite, pues tienen, en este caso nos hemos centrado en la parte de SharePoint, que nos permite almacenar documentos y metadata en las librerías de SharePoint. Luego entraremos más en concreto a qué me refiero con metadata. Luego tenemos la opción de Teams, nos podemos construir Teams Channel organizados por Business Model, por módulos de SAP, y utilizar un lenguaje natural, habitual, con un chatbot para interactuar con las transacciones de SAP. Y bien, pues por ejemplo, que el chatbot nos devuelva datos o documentos. Power Apps para poder construir Power Apps para integrarlos con estos procesos SAP y Power BI, pues al final para representar en dashboards los datos agregados que hay en las diferentes transacciones de SAP. Y por último, Power Automate, que nos permite conectar con fuentes de datos de SAP y crear diferentes workflows. Vale, centrándonos en el conector de IntelliDocs, pues este es el catálogo de productos que ofrece, hay diferentes versiones y con diferentes características. Estaría el básico, que lo que nos permite es, mediante ArchiveLink, almacenar los documentos en Office 365, en Azure o en un SharePoint on-premise. Esta versión, pues simplemente es eso, lo que permite subir esa documentación a librerías de SharePoint. Luego tendríamos la versión Enterprise, que además de poder subir la documentación a estas tres opciones, pues nos permite indexar esos documentos y actualizarlos con metadata de SAP. Cuando nos referimos a metadata de SAP, queremos decir que cada objeto de SAP tiene agregados pues unos datos, pues por ejemplo, en una factura pues puede estar el número de factura, el número de proveedor, el nombre del proveedor, pues esos datos se pueden almacenar en SharePoint en diferentes columnas junto al documento. Y esto luego nos facilita a la hora de hacer búsquedas o organizar vistas de SharePoint, pues podemos utilizar esos metadatos para estructurar nuestra documentación. Luego está el Data Service Hub, que es una aplicación para la comunicación con SAP, donde pues, nos permite realizar conexiones RFC, poder usar BAPIs, queries o workflows. El Docklink, que sería un poco en el sentido inverso, poder subir documentos desde Office 365 a SAP. El Doc Routing, lo que nos permite es, basándonos en los metadata que antes os he comentado, pues el sistema o el conector es capaz automáticamente de elegir el repositorio destino en Office 365. Vale, si no tenemos doc routing, pues nosotros podemos configurar cada clase de documento, cada objeto de SAP, contra qué librería de SharePoint tiene que ir. Luego estaría el docset, que luego nos centraremos más en la demo en esta aplicación, ya que me parece bastante interesante, que es una aplicación para gestión documental. Tiene vistas desde SAP y desde SharePoint y sirve para los diferentes módulos de SAP como FI, PM, SD o HR, por ejemplo. Nos ofrece una vista intuitiva y estructurada de la documentación. Y por último, el Migration Tool, que es una herramienta de migración para migrar vuestros documentos a esta nueva herramienta. Este Migration Tool es capaz de realizar un análisis y luego ser también el módulo de ejecución para realizar la migración. Vale, en cuanto a referencias que utilizan este conector, bueno, aquí tenemos algunos de los clientes que utilizan el conector de IntelliDocs, pues como pueden ser pues, algunos conocidos como 3M, Kia Motors o por ejemplo Alitalia que os pueden sonar más. Ya centrándonos un poco, digamos que la arquitectura
así explicado de forma sencilla, está compuesta por tres elementos. Por un lado estaría el sistema SAP, en medio estaría el conector de IntelliDocs y por último, ya que es el ejemplo que vamos a usar en la demo, estaría SharePoint. Es decir, que el sistema SAP puede ser tanto on-premise como cloud. En el ejemplo veremos un S/4HANA, pero no tiene por qué ser S/4HANA. También funciona con sistemas de SAP R3. En cuanto al conector, tiene que ir sobre un Windows Server on-premise, no necesita grandes recursos, pero bueno, sí que al final necesita tener un IIS para desplegar el servicio web y algunas versiones de .NET. En cuanto a cloud, pues puede ir desplegado en Azure este conector. Si nos centramos en SharePoint, pues puede ser también tanto on-premise como cloud. En el ejemplo anterior de Anvisa, ellos optaron por una arquitectura on-premise, pero si vosotros ya estáis utilizando Office 365 de manera habitual, pues podríais utilizar también ese SharePoint en la nube. Decir que no tiene por qué estar todo en la nube ni todo on-premise, sino que se pueden construir arquitecturas híbridas teniendo cada elemento en el punto que más o mejor se ajuste a la arquitectura de vuestra empresa. Vale, como os he comentado en la parte de productos, nos centraremos también en el producto de DocSet. Durante la demo veremos lo que es el AL Adapter Enterprise, que es el que nos permite meter los documentos en SharePoint con metadata, pero luego veremos la parte de DocSet. Lo que nos ofrece DocSet, pues una representación lógica de los objetos de SAP, que nos ofrece una vista, pues eso, lógica y estructurada de los diferentes elementos del módulo. Además, nos permite una fácil navegación entre los documentos y los datos y está disponible para la mayoría de los módulos de SAP. Como os he comentado antes, y ahí tenéis algunos ejemplos, pues eso, PM, FI, MM, HR. En este caso nos centraremos en la parte de PM. Y tiene vistas disponibles desde SAP GUI y SharePoint. Tenéis transacciones propias en SAP GUI, como podéis ver en la imagen que está en la derecha, y también vistas desde SharePoint. Luego esto en la demo lo veremos más grande y cómo se ve completo. En cuanto a la estructura PM organizada para este webinar, pues tenemos al final es una empresa ficticia donde tiene una planta que está compuesta por diferentes ubicaciones. Luego, cada ubicación tiene su equipo y dentro de los equipos, pues hay diferentes, por ejemplo, en la ubicación de zona cortadora, pues tenemos subequipos también y luego también hay diferentes materiales. Vale, esta es una vista en SAP de la estructura PM a la que si alguno de los que estáis en el webinar, pues habéis trabajado una vez con PM, igual se os es familiar. Entonces, bueno, aquí podemos ver pues, las diferentes unidades organizativas en las que está dividida, en este caso, nuestro ejemplo de SAP PM. Vale, y ahora ya vamos a pasar a la demo. Vale, en la demo, pues al final lo que hacemos es entrar a nuestro sistema SAP. En este caso vamos a empezar adjuntando una factura a un documento contable. En este sentido, pues simplemente es entrar en la transacción, igual que adjuntaríamos documentos de la forma habitual en SAP, utilizando el botón de SAP Ghost, pues archivaríamos el Business Document. En este caso elegimos las facturas de compra y nos pedirá elegir qué documento queremos adjuntar. Seleccionamos un documento que tengamos en local y ahora nos saltará un pop-up pidiendo una descripción, que después, pues esa descripción pues la podemos ver en la lista de anexos. Vale, en este caso, estamos utilizando la versión Enterprise y va a ir agregado con metadatas, como ahora vamos a ver en SharePoint. Esto se queda almacenado en un site de Office 365 y en la librería, en este caso, de facturas. Si entramos en la librería, podemos ver que bueno, hay varios documentos subidos de pruebas anteriores que hemos hecho y en este caso solo hemos decidido mandar los metadatos del número de factura para la demo, pero se podrían mandar más como el nombre del proveedor o el número del proveedor. Como veis, la vista ya está organizada por el número de factura. Si tuviésemos más facturas o más tipos de facturas, pues estarían organizadas en la vista por ese número de factura. Vale, y ahí ya podemos ver cómo se ha subido la documentación preservando el nombre del fichero
y con el metadato del número de la factura para poder organizar la vista. El siguiente ejemplo que veremos ya será referente al módulo de PM y empezaremos a ver las vistas de la herramienta de Dockset. Para ello vamos a acceder a la transacción de equipos, la IE02, y en ella, pues igual que hemos hecho ahora, pues anexaremos un documento. Como veis, para el usuario ha sido totalmente transparente, igual que cuando anexas documentos normales, pues te pide el fichero en la descripción y se sube, y luego ya podemos consultarlo desde SharePoint. Aquí al equipo, pues hemos metido el número de equipo y vamos a añadir un PDF. Si habéis visto en la pantalla anterior, aquí se pueden añadir diferentes tipos de documentos, no solo PDF, se pueden meter imágenes, se pueden meter Words y más tipos de documentos. Entonces hemos elegido el fichero, nos pide la descripción como antes, le metemos una pequeña descripción y bien dándole al verde o al Enter, pues ya vemos que nos ha subido el fichero. Si continuamos, ahora vamos a ver cómo se vería esto con la herramienta de Dockset. La herramienta de Dockset es una aplicación que va dentro de un site de SharePoint y se accede pues, viendo los contenidos del sitio. En este caso, clicamos para abrirlo y ya nos ofrece la pantalla de Dockset. Como veis, podemos elegir por los diferentes elementos de PM y en este caso elegimos los equipos. Como veis, nos muestra todos los equipos que tenemos en nuestro sistema SAP, en este sistema demo que hemos montado. Podemos filtrar también por diferentes características de equipo. En este caso, como tampoco hay muchos, pues mostramos todos. Si os habéis fijado antes, hemos adjuntado un documento a este equipo y ya se ha creado una carpeta con el documento que hemos subido. Podemos ver una vista también de las órdenes de trabajo y dentro de las órdenes de trabajo pues vamos a elegir una que tenga este equipo. Y como veis ya nos muestra toda la estructura con la orden de trabajo, sus tareas, su ubicación y el equipo. Podemos navegar entre estos elementos y por ejemplo hacemos doble clic en el equipo, pues accedemos al equipo y vemos la documentación que teníamos. Si después vamos a la ubicación, pues podemos ver los datos de la ubicación con su equipo y si queremos, pues podemos adjuntar desde aquí un documento a la ubicación. Este documento, como luego veremos, también va a estar accesible desde SAP, aunque esté almacenado en SharePoint. En este caso vamos a subir una imagen por cambiar el tipo de documento y no subir todo el rato PDFs. Vale, se actualiza la vista y ya veis que la documentación está subida. Ahora vamos a volver a SAP. Primero os quiero mostrar cómo podemos ver la lista de anexos desde SAP y podemos ver con la descripción que le hemos dado antes, pues el documento que hemos subido. Ahora ya vamos a acceder a una transacción relativa de Dockset, las específicas de Dockset, que todas son igual y cambia el final dependiendo de si queremos acceder a ubicaciones, equipos, órdenes de trabajo. En este caso vamos a acceder a ubicaciones. Y accedemos a la ubicación donde antes hemos adjuntado la imagen. Y como veis, pues ahí tenemos la ubicación con su imagen accesible desde SAP. Veis que también en SAP se ve esa vista estructurada que veíamos en SharePoint. Ahora, por ejemplo, cambiamos de transacción de Dockset y vamos a visualizar la transacción donde podemos ver los equipos que tenemos en nuestro sistema. Vale, entramos, realizamos la búsqueda y si accedemos al equipo que hemos utilizado antes, pues ahí está el documento que hemos anexado. Vamos a probar a subir un documento desde SAP y veremos cómo luego está visible desde SharePoint. Elegimos a la carpeta donde queremos meter y el documento en concreto. Vale, si veis aquí, ya él mismo, una vez que hemos añadido el documento, nos dice qué tipo de documento es. Para esto se basa en la extensión del documento y nos añade una descripción automáticamente. Si queremos, la podemos modificar. En este caso, la descripción es el nombre del fichero, el que coge, la descripción que coge automáticamente. Entonces, le damos a continuar y nos sacará un mensaje diciendo que el archivo se ha subido correctamente. ¿Vale? Si chequeamos la carpeta de documentación, vemos que hay dos archivos, el PDF y el Word. Y por último, os enseño la vista de órdenes de trabajo,
desde SAP. En este caso es necesario en la vista de SAP filtrar por tipo de orden. Vamos a meter la PM01 y podemos ver todos los órdenes de trabajo de ese tipo. Si desplegamos la orden de trabajo, igual que la vista de SharePoint, pues vemos una vista estructurada con los elementos que componen esa orden de trabajo. Vale, ahora vamos a volver a SharePoint y vamos a ver pues, el documento que hemos adjuntado y demás, pues cómo se ve ahora en SharePoint, desde la aplicación de Docset. Vale, en este caso filtramos por órdenes de trabajo y si veis, yo he elegido en la búsqueda un tipo de búsqueda. Docset nos permite crear y almacenar búsquedas con nuestros propios filtros. Por ejemplo, este lo que hace es filtrar el tipo de orden por el PM01 que hemos visto antes también en SAP y si nosotros le damos al botón de guardar búsqueda de Save Search, lo que hace es guardar esta búsqueda para poder utilizarla en futuras ocasiones, ya que la mayoría de las veces hacemos muchas veces las mismas búsquedas, pues esto nos ayuda a no tener que meter los datos de filtrado todo el rato y ya tener las búsquedas almacenadas. Si le damos a buscar, nos sacará todas las órdenes de tipo PM01 y si vamos a la orden que estamos tratando, pues podemos navegar entre los diferentes objetos. Por ejemplo, la ubicación, donde tenemos la imagen adjunta, o el equipo, donde está, aparte del PDF que hemos subido en la primera vez desde la IE02, pues tenemos el Word que hemos subido desde la aplicación de Docset en el SubGui. Vale, ahora, por ejemplo, vamos a subir un documento a la orden de trabajo. Si veis aquí hay un campo Operation que vamos a dejar vacío. Esto nos permite que si ahí añadimos el número de tarea, directamente adjunta el documento a esa tarea de esta orden de trabajo. Elegimos la carpeta donde vamos a adjuntar el documento y añadimos un PDF sobre la documentación de las órdenes de trabajo. Entonces, añadimos el documento y ahora nos sacará el mensaje de que se ha subido. Vale, y una vez que ya se ha adjuntado el documento, pues lo vemos ahí. La documentación es totalmente accesible desde SAP. Ahora veremos que podemos abrir aquí los PDFs, podemos abrir también las imágenes y el único caso que cambia un poco que vamos a ver ahora es que los Word, en vez de poder verlos directamente aquí, te los descarga para verlos en local. Y aquí estamos viendo pues, los diferentes archivos que hemos subido y su contenido. Tanto los que hemos subido desde SharePoint como los que hemos subido desde SAP. Esta documentación también es accesible desde SAP, obviamente, y también se puede visualizar, como podemos visualizar pues, otros anexos que subimos de la forma tradicional. Entonces, aquí ya por último vamos a actualizar esta vista y vamos a ver el documento que hemos subido a nuestra orden de trabajo. Perdón. Vale, y aquí ya finalizaría lo que es el vídeo y lo último que os quiero enseñar, vale, es esta barra de opciones que tenemos aquí. Con un documento pues podemos visualizarlo, almacenarlo, podemos copiarlo, podemos reasignarlo a otra orden, moverlo, podemos borrar, descargar, reimprimir desde SAP. En el caso de SharePoint, no sé si os habéis fijado durante la demo, pero cuando seleccionábamos un elemento teníamos la misma barra de herramientas arriba, con la diferencia de que no da la opción de imprimir, pero todas las demás opciones que estamos viendo aquí también son disponibles desde la aplicación de Docset de SharePoint. Y por último, para finalizar la demo, os quiero enseñar la vista desde el móvil. Vale, como os he dicho antes, una de las ventajas de esto es que es accesible desde el móvil. Entonces, utilizamos la aplicación de SharePoint, entramos a nuestro site donde tenemos la aplicación de Docset, vamos a los contenidos y ejecutamos la aplicación de PM. Vale, nos abre la vista, la misma vista que hemos visto en el navegador y, por ejemplo, pues vamos a visualizar las órdenes de trabajo.
Vale, ¿veis la lista que hemos visto antes? Vamos a coger, por ejemplo, la orden que estamos tratando y vamos a ir al equipo. Podemos navegar perfectamente también en el móvil entre los diferentes elementos. Una vez hemos entrado al equipo, vamos a probar pues adjuntar un documento desde el móvil, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, esta opción, por ejemplo, sería válida, pues vamos por la planta, sacamos una foto con el móvil y la queremos adjuntar al equipo. Pues podríamos adjuntarla desde la aplicación de SharePoint, pues esa foto que acabamos de sacar. Entonces, pues buscamos el fichero entre nuestros documentos y en este caso, pues vamos a subir un PDF directamente desde el móvil. Entonces ya nos dice que lo ha detectado y si le damos a OK, pues ya empieza el proceso de subida. Nos mostrará el mensaje de que se ha subido correctamente y este documento que hemos subido desde el móvil, como ahora lo veremos al desplegar la carpeta de documentación, pues es accesible tanto desde SharePoint como desde SAP y por lo tanto también desde la aplicación de móvil de SharePoint. Esta ha sido un poco la demo que os queríamos enseñar. Los productos que han interactuado son el AL Enterprise, que es el que nos permite subir los documentos a SharePoint con los metadatos, y la aplicación de Docset, que es en este caso para el módulo de PM, que nos ha permitido utilizar o ver una vista estructurada de nuestra estructura de PM con los elementos y sus documentos asociados. Por último, ya que hemos finalizado con la demo, recomendaros nuestro blog, donde también subimos artículos. Tenemos un artículo referente al conector y subimos artículos de todo tipo de tecnologías app y pues podéis encontrar pues lecturas interesantes para descubrir nuevas funcionalidades o nuevas cosas que vayan saliendo sobre SAP. Vale, ahora ya pasamos a la parte de ruegos y preguntas que me pasarán mis compañeros. Si hay alguna pregunta que se queda sin contestar porque por falta de tiempo, se os contestará por mail, quedarán todas las preguntas contestadas. Y también recordaros que tema licencias, precios y demás, pues si os interesa el producto y queréis conocer un poco más sobre ese tema, pues aquí tenéis nuestros emails de contacto para poder pues, profundizar más en ese sentido y dependiendo de las necesidades o de la arquitectura que tenga vuestra empresa, pues poder ver diferentes opciones de licenciamiento. Comentar por último que tanto el adaptador como el Docset se licencia por módulos de SAP. Bueno, pues empezamos con algunas preguntas que nos habéis dejado en el chat. La primera, ¿estas transacciones del Docset que enseñáis tanto en SAP como en SharePoint son diseñadas a medida o vienen de forma estándar con el conector? Bueno, estos vistas son estándar, digamos, son desarrollados por IntelliDocs, pero son estándar y los objetos que coge, pues no me sé toda la lista, pero bueno, como has visto, pues por ejemplo en PM, pues podría estar las órdenes, los equipos, las ubicaciones, pues dependiendo del módulo, pues coge diferentes objetos relativos a ese módulo. Vale. ¿Sería posible utilizar para linkar los documentos en vez de la funcionalidad del GOS el módulo de DMS de SAP? No, creo que es necesario adjuntar documentos mediante SoftGOS, como hemos visto, la opción de archivar Business Document. Ahí generamos un nuevo apartado referente al repositorio de SharePoint y adjuntando desde ahí, pues se sube la documentación. Vale, comentaros también que el conector sigue en desarrollo, tiene su versión estable y demás, pero nuevas funcionalidades pueden ir apareciendo en las próximas versiones, ¿de acuerdo? Y también comentaros que la solución de IntelliDocs está certificada tanto por SAP como por Microsoft. Entonces, pues bueno, es una solución pues bastante robusta. ¿Cómo funciona el licenciamiento? Bueno, como os he comentado al final, el licenciamiento funciona por módulos, pero bueno, si tenéis más dudas o queréis exponer algún caso en concreto de licenciamiento que tengáis pensado para vuestra empresa, pues porque queréis subir unos clase de documentos en concreto, pues podéis escribirnos estos mails y os contestaremos con más detalle. ¿Tiempo de implementación de la solución? Bueno, calculamos que para lo que sería la posibilidad de subir documentos a SharePoint desde SAP con sus metadatos, que diremos que es como una opción básica, pues alrededor de una semana andaríamos.
Sí, siempre teniendo en cuenta que no haya que migrar documentos que estén en otro repositorio, sino que simplemente una instalación limpia y empezar a trabajar ya directamente desde SAP a que los nuevos documentos vayan a SharePoint. En caso de tener que migrar, pues habría que analizar cada caso en concreto. Y el tiempo de implantación pues sería más o menos una semana, pero bueno, también pues eso, como siempre depende de la empresa y la arquitectura. Pues muy bien, Xavi. De momento, pues bueno, no vemos más preguntas. Cualquier otra duda que tengáis, no dudéis en escribirnos a los correos que veis en pantalla. Y pues ya habéis visto, un conector muy sencillo, muy transparente para hacer esa comunicación entre SAP y SharePoint como repositorio de documentación. Gracias por haber asistido y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta ahora.